Bueno, vamos a hablar de la clase, en este caso, lo que Hipócrates contribuyó a la medicina. No sé si alguien, veamos Verónica Rodríguez, si usted ya ha escuchado hablar sobre el juramento hipocrático. No, doctora, hasta el momento no. No, no. Ujú. Veamos. Si alguien más, Eduardo Alvarado, ¿ha escuchado usted hablar alguna vez del juramento hipocrático? Creo que no sé si habla un poco acerca de lo que es el bien y la salud de la enfermedad, o sea, como que habla sobre cómo curar a los enfermos, pero entre el bien y el mal o algo así. No sé Exacto. si va por ese camino. Ahí va por ese camino, muy bien, nos vamos acercando. Rebeca Gavidia, ¿se ha escuchado usted algo sobre el juramento hipocrático? Ya su compañero habló de que entre lo que habla es entre curar y sobre el bien y el mal, que va un poco como en actuar bien o mal en cuanto en este caso a la salud. ¿Usted ha escuchado algo? Que es como un compromiso en el que entran las personas que estudian medicina o algo así. Exacto, muy bien. Ese juramento se los pregunto porque quizás tal vez ya lo han escuchado en películas o si tienen hermanos, sus familiares, sus padres que son médicos, han visto que siempre al momento ya de que nos dan el diploma, que estamos en la graduación, entonces se jura, valga la redundancia, este testimonio o este acto de compromiso que es el juramento hipocrático. Entonces, quizás de todo lo que él hizo, aparte pues de que se le ha nombrado que es el padre de la medicina, quizás lo que todavía se mantiene es este juramento. Se han cambiado como algunas palabras para agregar, para ponerlo al contexto actual, pero en general eso todavía nosotros lo vamos haciendo cada vez que ya nos dan el título y que ya nos estamos graduando como médicos, en este caso generales, y pues luego ya cuando se va a la especialidad. Entonces vamos a ver qué es lo que Hipócrates contribuyó a la medicina. Vamos entonces a describir el proceso de salud-enfermedad, más que todo pues porque él o él nació en Grecia, entonces él estuvo o participó en todo lo que es el desarrollo de la medicina en Grecia, perdón. Vamos a explicar los aportes de la medicina hipocrática y a comprender la importancia de esa medicina hipocrática, porque algunas de las cosas nos sirven ahorita de base o de parámetro para cómo se han ido mejorando todas estos aportes a la medicina. Vamos a lo que les mencionaba, a hablar de que nos remontamos, ya hablamos un poco de Egipto, hablamos de otras culturas que han hecho su aporte a la medicina, en este caso Grecia dio su aporte en muchos aspectos, fíjense, escuchamos de arte, escuchamos de ciencia, escuchamos de música y en este caso de medicina. Fue ahí donde nació Hipócrates de Cos, alrededor del siglo V al 6 antes de Cristo. Se habla que él nació en una época de oro, en la que ya la medicina empezaba a tomar un mejor auge y se iban como descubriendo de una forma más puntual o más específica cada uno ya de los detalles o de las áreas de la medicina. Nació en Grecia, en una pequeña isla que se llama Decos, de ahí que por eso él se llama Hipócrates de Cos, o así se le nombra, y es bien importante porque hay otro Hipócrates. Si ustedes escucharon en física y matemáticas, les hablan también de otro Hipócrates, es otro diferente, este se llama Hipócrates de Cos, y aunque aportó también para otras áreas, su fin o su mayor desarrollo en el que él se involucró fue en la medicina, porque él se crió en una familia de médicos, su abuelo y su padre eran médicos, por lo que él siguió ese camino. Entonces ya él escuchaba, por ejemplo, que el cuerpo humano funcionaba de una forma diferente, por ejemplo, en la niñez, a como lo era en edad adulta o como era en un adulto mayor. Luego empezó a ir haciendo investigaciones, a ir descubriendo. Cuando él ya fue estudiante de medicina y luego él ya ejerció como médico, tomó como pupilos, por así decirlo, a sus dos hijos y la historia describe que pudo haber tenido entonces una hija
¿verdad? Aunque la historia solo menciona a los 2 hijos porque también fueron médicos, pero también describe a un yerno, que al final fue su máximo pupilo, fue el que más siguió al pie de la letra, como toda esa línea de Hipócrates. Entonces, se habla que sus 2 hijos y su yerno fueron sus discípulos que fueron muy cercanos, que siguieron ese camino, pero más que todo su yerno fue el que cumplió o trató de cumplir todo a cabalidad como Hipócrates iba investigando e iba detallando en sus escritos. La historia describe que hay 72 escritos hipocráticos. Entre estos había muchos, por ejemplo, de terminología, como la exacerbación, crisis que dan ciertas enfermedades o la convalecencia. Él hablaba mucho, les voy a pedir por favor si pueden apagar sus audios, por favor. Él hablaba mucho, o él empezó a escribir mucho en cómo se manifestaba la enfermedad, en que la enfermedad podía tener esos periodos de exacerbación, es decir, de dar una mayor síntomas, es decir, en una persona que en otra, y eso él fue descubriendo, que por ejemplo habían ciertas enfermedades que en una persona le daba menos síntomas o le daba más leve, y en otras les iba dando más fuerte. Entonces es donde él empezó por eso a investigar acerca de las exacerbaciones, de las crisis y de los periodos de convalecencia, porque habían personas que se recuperaban en 2, 3, 4, 5 días y otros que podían pasar 1 semana, 2 semanas. ¿Se fijan? Es bastante igual similar a como ustedes van a irlo escuchando, o como ahorita quizás con esto del COVID, ustedes pueden ir viendo diferentes casos. Unos que solo fue algo leve y en 2, 3 días ya no tenía mayor síntoma, o que fueron asintomáticos, o en el caso de personas que sí han tenido unas complicaciones muy graves del COVID, o pues que han perdido la vida. Entonces, se fijan, eso se remonta desde los escritos de Hipócrates, como aún ahorita se ve esa evolución de la enfermedad, que claro, con el pasar de los tiempos, se ha permitido poder ir investigando, ser más específico, más objetivo, en cuanto a los cambios que se van dando en cada una de las patologías, pero él ya se acercaba a esto. Habló también de cómo había enfermedades crónicas, pero tal vez no en sí ya como ahorita una hipertensión, una diabetes, pero que sí, por ejemplo, la persona ya podía padecer del corazón, que ya podía padecer de los riñones y no curarse, sino que solo mantenerse con vida y mantenerse con menos síntomas. Ya él iba investigando sobre eso. Habló, entonces por eso describió, por ejemplo, de anatomía, describió sobre la naturaleza de los huesos, describió sobre fracturas, ya amarrando a la descripción que él hizo de cómo estaban formados los huesos, y que habían diferentes tipos de huesos. Luego habló sobre días críticos, que es lo que yo les mencionaba, cuando una enfermedad está en su máxima expresión, que es cuando está en la etapa crítica, y cómo en una persona varía. Puede ser en una que se recupera más rápido y en otra persiste. Habló también o describió de los partos, describió también la dentición, como ya él vio como había un cambio entre el niño y ya un adulto, que es ahora lo que nosotros vemos, esos cambios ya de la dentadura temporal a la permanente. Luego habló mucho de los pronósticos, de igual forma, relacionándolo a la convalecencia y a la evolución de la enfermedad. Habló sobre heridas, sobre epidemias, y de ahí también siempre sobre reducción de luxaciones, que se relaciona con cuando él escribió la naturaleza de los huesos. Entonces, en los escritos que él fue escribiendo, se fue viendo que él ya hablaba sobre casos clínicos, es decir, ya él describía cómo él veía a sus pacientes y cómo él iba detallando la evolución que tenía. En este caso, también abrió o vio o hizo un libro de las epidemias y describe cómo este proceso de las enfermedades tenía que ver en ese momento o estaba amarrado a lo espíritu y científico, que se fijan que todavía todas esas culturas todavía arrojaban que siempre había una relación entre lo espiritual o lo mágico, ¿verdad? Quizás pasamos de lo mágico luego a lo espiritual,
¿verdad? Porque tal vez al inicio, se recuerdan en otras clases que ustedes han visto, hablaban mucho de varios dioses, que unos dioses de la salud, otros dioses de los muertos, de los mares, etcétera. Entonces era más mágico religioso. Ya después se fue dejando que era un ente espiritual como único el que tenía que ver en esto, y junto con la ciencia que ya él empezaba a investigar. Describió también en cuanto a cómo se daba la evolución de las enfermedades. Él habló de que podía hacerse una transmisión por medio de aires, agua y también por el entorno, que en este caso pues hay caelo de lugares. Se fijan, se acerca también o todavía se mantienen algunas enfermedades que pueden ser así, como es el caso pues ahorita el COVID, por ejemplo, como es el agua, en el caso de una gastroenteritis, el aspecto de lugares se refiere al entorno, si el entorno está limpio, si el entorno está sucio, o por ejemplo cuando el entorno es muy encerrado o hay mucho hacinamiento, son formas en que podemos o se pueden transmitir enfermedades. Él tal vez no las describía así, pero sí decía que algo tenía que ver el entorno, algo tenía que ver el lugar para que la persona pudiera enfermarse. Apareció ya, o él describió el primer estudio sobre salud pública, también sobre la litiasis renal, quiere decir los cálculos renales, y de igual forma sobre la impotencia sexual. Fue siendo más exhaustivo en los escritos que fue dando sobre anatomía. Él creía, o que se daba una interpretación errónea en este momento. Él creía que las arterias eran vasos que conducían aire. Sí, él identificaba que estos conductos o estos tubos en ese momento sí transportaban algo, pero quizás ya ahora, pues ya los que han ido escuchando clases, por ejemplo en el curso preuniversitario, o poco a poco que ya ustedes van a ir conociendo, ya no, vamos a saber que en general los vasos sanguíneos lo que transportan es sangre y los vasos linfáticos pues linfa. Pero en este caso él decía que sí transportaba algo que llevaba, tal vez no un nutriente, pero que llevaba un aporte hacia otros órganos o hacia el resto del cuerpo. Entonces él decía, o él lo describió, que era aire. En este caso ahora ya sabemos que eso cambió y que es sangre. Lo que sí él decía que transportaba sangre era a las venas, que él las describía como vasos más delgados, más frágiles, porque realmente las venas son más, su capa de músculo liso es más débil, tal vez por así decirlo. Entonces él lo describió que esos sí eran vasos que transportaban sangre y les llamaba plebes. Ahorita es más, todavía ese término, ese prefijo se mantiene para tromboflebitis, flebitis, y siempre se refiere a que hay alguna alteración a nivel de las venas. En este caso, pues es bastante común a nivel de las venas del miembro inferior. También escribió una teoría humoral. Esta se refiere a, por ejemplo, hablar de 4 humores. Resultaron estos de la observación del fenómeno que se daba de coagulación, como él fue viendo cómo la sangre al momento de ya estar fuera del cuerpo se iba coagulando o se iba cambiando su estado. De igual forma habló de la bilis amarilla, en este caso cole, que se mantiene ese prefijo. Por ejemplo, colecistitis siempre se relaciona a los conductos biliares, ¿verdad? Que en este caso pues se relaciona siempre con la bilis. Habló también de la fibrina, él lo denominó como flema, pues después se veo ya con el transcurso de toda la investigación que no, ustedes van a ver que después la fibrina participa en la coagulación de la sangre. A la parte roja le llamó hema, en este caso se fijan siempre, se denomina así, por ejemplo hemograma, hematopoiesis, y siempre ese prefijo se refiere a la sangre, es decir que eso sí, esos términos todavía se siguen continuando. En cambio, a la parte oscura o llamada bilis negra, él le llamó melancole, que en este caso pues ya no se utiliza, pero él ya fue describiendo esos cambios que habían en estos 4 humores que él describió. Y quieras o no, son líquidos ya corporales que sí están en nuestro organismo, pero pues que ahora se han estudiado mejor con la evolución. Habló, ahí les menciono, de la bilis amarilla. Él decía que daba calor, daba sequedad y fuego, y sí que ya se relacionaba, lo que yo les mencionaba, con hígado y vías biliares. En el caso de la sangre, él lo relacionaba igual, que aportaba calor y humedad,
pero lo relacionaba con el aire. Tal vez no como ahora, que sí por el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, sino que en este caso porque era lo que conducía las arterias. Y también ya lo relacionó con el corazón y el sistema venoso. Luego la bilis negra, por lo contrario, hablaba de que estaba relacionado con la frialdad y la sequedad y lo relacionó al estómago y al vaso. En cambio la flema también decía que daba frío o que se manifestaba como frío y humedad, lo relacionaba al agua y que estaba en cerebro y en médula espinal, que son algunas cosas se mantienen, otras no, porque a medida se fue avanzando, pues se fue descubriendo características propias y se fue descartando algunas de estas teorías. Y ahí está entonces lo que les mencionaba, que él se guió mucho por los cambios que daba, tal vez no tanto en la temperatura, sino en cuanto al humor que creaba. En este caso puede ser caliente, pasaba de húmedo, de frío a seco, y así se mantenía jugando con los 4 componentes, fuego, aire, agua y tierra, que en parte algunas cosas, como les digo, se mantienen y otras tal vez han cambiado en cuestión ya de cómo puede hacer que mejoren o empeoren la salud. Describió el proceso de enfermedad, habló que era un proceso natural debido a causas naturales, a causa del medio ambiente, el clima, la dieta y la ocupación, que eso se mantiene. Y habló sobre la salud. En este caso, le hablaba que la salud era el resultado de la armonía y la simpatía mutua entre esos 4 humores que él describía. Ahora, ustedes pueden meterse a internet y buscar la definición de salud por parte de la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya van a ver qué conlleva ya el estado de salud para el ser humano. En este caso, él solamente en ese momento la describió que era en base a estos 4 humores. Ya empezó a describir la clínica. En cuanto a la clínica, él describió o hizo descripciones muy acertadas de los padecimientos, porque se fijan que ya se fue acercando a que había, las causas podían ser el entorno, podían ser causas naturales, que todavía ahorita se mantienen. Habló de fascias, de ruidos, olores, movimientos perceptibles a simple vista, que eso sí se mantiene, y ya empezó él a describir como los métodos de evaluación física del paciente. Nosotros ahora son 4 métodos o 4 pasos que debemos seguir cuando evaluamos al paciente. Él describió 3. Él describió la inspección, que es al observarlo. Vea que es donde él decía que habían ruidos, que habían olores, que había movimientos que a simple vista se pueden ver. Luego, al palpar, la palpación, y la auscultación, que es a partir del estetoscopio. En ese caso todavía no había estetoscopio, sino que, entre otras cosas, ocupaban como un pedazo de tela sumamente delgada, ¿verdad? Es como era una de las tantas, y eso lo ponían, por ejemplo, sobre el abdomen y palpaban, y ahí se acercaban su oído y escuchaban. Entonces podían escuchar, por ejemplo, en este caso, los ruidos intestinales, el peristaltismo. Es más, yo todavía tuve un maestro en clases de medicina interna y de diagnóstico físico, que aunque él tenía su estetoscopio, pero él decía que era lo mejor. Él andaba un pañuelo delgado, él lo ponía y pues decía que siempre todavía se podía escuchar así. Ya era de avanzada edad, entonces él todavía era muy clínico en ese aspecto, pero para que vean que sí fue ya un acercamiento a lo que ahora siempre se mantiene. Siempre se mantienen, son 4 etapas en que vamos a evaluarlo, y en este caso él ya nos describió 3. Luego describió lo de las fracturas, describió que las estructuras óseas eran las que mejor se podían conocer, quizás eran las que estaban un poco más superficiales y permitía entonces poder describir mejor, por ejemplo, cuando había una fractura, cuando había una luxación. Ya él empezó a ver cómo el torniquete podía ser una medida de evitar, por ejemplo, mayor sangramiento o que se movilizara más ese hueso y pues que hubiera más alteración, y las trepanaciones también. Él mencionaba que la vida es breve y el arte es larga, la vocación es fugaz, el experimento falaz y el juicio difícil. Para él, las enfermedades más graves solo son eficaces
las curas cuando son muy precisas. Y eso era parte de lo que él iba buscando, que tratar de describir lo mejor posible. Por eso entró en la terapéutica y empezó a describir la acción de la curación por parte de la naturaleza. Él se basó, se fijan, venimos de describir cómo era la salud, que él describió cómo era la salud, luego cómo eran como algunas etapas de la enfermedad, por ejemplo, lo que les decía de la crisis, de las convalecencias, de las exacerbaciones, y luego habló de la parte terapéutica. Él sabía de que habían, tal vez no medicamentos, sino sustancias que podían mejorar la salud. Entonces empezó a describir medicamentos de índole más que todo natural, pero también veía que por la dieta era una forma en la que se podía curar o no al paciente. Entonces, y quieras o no, es algo que todavía se mantiene. Es algo que, por ejemplo, en un diabético, en un hipertenso, parte o pilar fundamental va a ser la dieta. En este caso, él empezó a ver que conforme la persona, por ejemplo, estaba bien alimentada o no, describen, o en una persona desnutrida, esa enfermedad le era más fuerte. Y en cambio, él vio una persona con mejor alimentación, su recuperación era más rápida. Entonces él empezó a darse cuenta que era parte de la terapéutica. También habló de que ya de la actividad física, hablaba pues de la gimnasia, describió el ejercicio corporales, masajes y baños de mar. Habló también ya empezó a describir diuréticos. ¿Se acuerdan que les dije que él ya describía, por ejemplo, ya que estaban los riñones, o en este caso como órganos que excretaban productos de desecho, que él decía que era la forma en que se limpiaba el organismo. Luego por eso describió la litiasis renal, y siempre él mantenía, o él fue investigando más sobre ellos. Entonces llegó hasta los diuréticos. Habló también sobre astringentes, habló sobre purgantes también. Y el otro parámetro, se fijan que ya hablamos que describió la salud como tal, la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla con la terapéutica, y lo que ahora se mantiene, que es donde yo les mencionaba, el juramento hipocrático. Él también le dio mucho importancia a la ética. Sus preceptos morales fueron resultado de razonamientos críticos, más que mandamientos de origen divino. Y él fue el que creó el juramento hipocrático, que es el que todavía se mantiene. Se han cambiado pues algunas palabras para acercarlo a la actualidad, no actualidad ni ahora con la pandemia, estamos hablando de la actualidad en estos últimos años, pero si ustedes logran leer un poco, dice, por ejemplo, juro por Apolo, médico, por Esculapio, que ya lo fueron viendo, por Higinias y por todos los dioses y diosas, que ahora pues se ha cambiado un poco eso, quienes pongo por testigos de la observancia del presente juramento. Ahí en general, vea, dice, por ejemplo, que me obligo a cumplir lo que ofrezco con todas mis fuerzas y voluntad, trataré a mis maestros de la medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Eso sí siempre se mantiene, tal vez como en otras palabras un poquito más como les digo, más actualizadas, pero se mantiene. Y luego, si ustedes leen un poquito al final, instruiré, por ejemplo, dice, con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mis maestros, a los discípulos. Busca él mucho en el que debe de respetarse la vida del paciente, debe de tratársele con respeto y buscar siempre el bien hacia él. Nunca el mal, sino el bien. Ahí, como su compañero decía, él hablaba mucho del bien y el mal. Más que todo se refería a siempre con la medicina buscar la salud o recuperar la salud del paciente, pero al mismo tiempo hablaba de cómo tenía que ser el trato. Por eso quizás es parte de los mayores legados que ha dejado la medicina hipocrática, porque este juramento todavía se sigue haciendo con el hecho de comprometer a esos nuevos médicos, ¿verdad?, a que deben de ejercer su función o su profesión con esa sensibilidad que debe de caracterizar, que en este caso él lo dejó plasmado. La medicina se practicaba en el seno de una casta, se transmitía de padres a hijos. Yo les mencioné que él creció en una familia de médicos, su abuelo y su padre, y él se lo transmitió a sus dos hijos y a su yerno, y se consideraba sagrada la vida humana. Por eso es que él dejó le hizo mucha énfasis, dejó muy plasmado que había que cuidar al ser humano, al cuerpo humano.
donde hemos tomado la bibliografía, donde ustedes la pueden buscar, ¿verdad? Igual pueden encontrar, si ustedes quieren ya leer el juramento hipocrático actual, les va a servir como para ver que es algo que quizás creo que ahora hasta se le hace todavía más alusión con esta pandemia que se está viviendo, en el que se ve tantas historias de cómo colegas de médicos, enfermeras, el personal de salud en general, está tratando pues, de luchar 24 horas, 36 horas, muchos con turnos seguidos, de restablecer la salud de las personas que en este caso pues, tienen la enfermedad del COVID. Entonces se ve que este juramento sigue quizás aún más amarrado, ¿verdad? A no solo cuidar el cuerpo, sino que cuidar todo el organismo. Por eso también traten de buscar ustedes en internet, pongan definición de salud por la, o que la describe la OMS.